Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles desde este medio en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos sus vidas y le pedimos al Señor que glorifique su nombre y que esa bendición caiga sobre su casa, sobre su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, quiero contarle que ha sido una semana muy ardua, una semana de bendición. Hermano, hemos visto la gloria del Señor. Hay almas para Cristo. Hermano, ayer precisamente me pasó una experiencia sobrenatural, ya que estamos en confianza, los hermanos que se conectan, ¿verdad? Y los que se van a conectar, pues van a escuchar más adelante. Hermano, fue algo bien hermoso. Ayer fui a un lugar donde están trabajando, que es un terreno de un hermano, que posiblemente, hermano, estamos viendo el proyecto para construir una casa, de un lugar de retiro para el Señor, ¿verdad? Donde podamos ir a glorificar y exaltar el nombre del Señor, un lugar bien bonito, hermano, con todas, bautisterio, con piscina. Bueno, ahí el Señor nos permita realizar esa obra. Y fuimos allá y con un hermano me acompañó, el hermano Carlitos me acompañó y fuimos, ¿verdad? Y nosotros llegamos al lugar y estábamos viendo cuando un hermano, que ahora hermano, de verdad trabajador, él descendió de la montaña porque están poniendo cerca, ¿verdad? Y entonces él descendió y, según él, a tomar agua. Y hermano, mire qué tremendo esto, ahorita que le digo, ahorita que le cuento por qué descendió él, ahí le voy a explicar por qué me gozo, hermano. Y descendió él y que nos pusimos a platicar, nos empecé a saludar y él me empezó a contar varias cosas. Entonces yo le dije, yo soy pastor, y me dijo, se le nota. Me alegró eso, hermano, porque al decirme que se me notaba que era pastor, ya el Señor ha hecho una obra maravillosa en mi vida, ¿verdad? Entonces, hermano, ya que le diga a uno que se nota que es pastor. Total, hermano, que platicamos varias cosas, las experiencias que él había tenido, había viajado al norte y toda la cuestión. Pero para no cansarlo, recibe a Cristo ahí, hermano, en pleno terreno, y oramos por él y el Señor se glorificó y, hermano, quebrantaron el hombre. Y hoy que hubieron bautizos ahí, se bautizó. Entonces, hermano, fue algo glorioso. Entonces, ahorita que yo platicaba con usted, le digo que él descendió para tomar el agua. Él descendió como aquella mujer, la samaritana, que estaba en el pozo, que ella iba por agua literal y encontró el agua de vida. Entonces, por eso le digo, me gocé mucho ahorita que le estaba explicando esto, porque él había descendido, porque iba por agua literal y se encontró con aquel que le dio agua de vida. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él que te diera de esa agua. Entonces el hermano le dice, ¿cómo me puedes dar agua? Le dijo la mujer, ¿va? Si no tienes quien la saque. Está pensando solo en cosas materiales, ¿verdad? Pero el Señor estaba hablando de algo espiritual. Y hermano, y hoy fuimos a visitar una familia bien necesitada, hermano, bien necesitada. El padre de familia está enfermo, ¿verdad? Y hermano, dice que han escuchado situaciones bien adversas, habían escuchado situaciones bien adversas ahí, de ruidos de demonios y un montón de situaciones. Total, hermano, que fuimos a orar y el Señor nos dio una victoria ahí bien tremenda. 3 miembros de esa familia, hermano, recibieron a Cristo. Y o sea que en 2 días el Señor ha dado 4 almas, hermano. Entonces 2 familias que el Señor no sé qué va a hacer con nosotros aquí, porque si empiezan a venir esas familias, no sé dónde nos vamos a meter, hermano, porque usted sabe cómo estamos ya, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Y por eso, y me gozo mucho, hermano. Hemos estado predicando, trabajando en la obra del Señor, y yo creo que el Señor va a seguir haciendo cosas, hermano, increíbles, increíbles. Así que vamos a orar. Y yo estoy gozoso en el nombre del Señor y quería compartirlo, ¿verdad? No a la manera de que miren qué super pastor, ¿verdad? Porque la gloria y la honra es únicamente para Él. Hermano, Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Nosotros solo somos siervos inútiles, lo que nos mandan a hacer
Eso es lo que hacemos y el Espíritu Santo nos ha mandado a hacer varias cosas que nosotros en el nombre de Jesús hemos hecho. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Nos has mostrado tu gloria, nos has mostrado, Señor, de tu gracia, de tu amor, que somos inmerecedores de esa gracia, inmerecedores de ese amor, Señor. Pero tú has estado con nosotros en cada momento. Hoy te suplicamos, papito, que traigas un espíritu de revelación a nuestra vida y que podamos en el nombre poderoso de Jesús recibir eso que tú tienes preparado para nosotros y que venga esa revelación, Señor, de tu palabra a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Padre, y envía ese mismo espíritu de revelación a aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, la semana pasada empezamos a ver las 7 iglesias, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que las 7 iglesias que están descritas en el libro de Apocalipsis. Como yo le decía la semana pasada, yo estoy convencido en mi corazón, tengo esa certeza en mi corazón de que las 7 iglesias representan las 7 facetas de la iglesia en el final de los tiempos. Y aquellos que se guarden, que nos guardemos con todo nuestro corazón, hermano, en medio de tanta adversidad, es donde va a surgir la novia del Cordero. Entonces, hermano, tiene que causar en nosotros un impacto el poder estudiar las 7 iglesias. Usted sabe que las 7 iglesias está Tiatira, está Filadelfia, está Éfeso, está Pérgamo, está la iglesia de Esmirna, hermano, está la iglesia de la Odisea, una iglesia que le dicen que es pobre, pero que en realidad una iglesia rica, hermano. También está la iglesia de Sardis. Entonces la semana pasada vimos varias iglesias, hermano, y vimos hasta la iglesia de Esmirna e iniciamos en la iglesia, nos quedamos hasta la iglesia de Pérgamo, hermano. Entonces hoy vamos a retomar lo de la iglesia Pérgamo. Tal vez nos va a dar tiempo a ver únicamente esta iglesia, hermano, pero es necesario que la miremos, ¿verdad? Yo, la intención de traer esa parte histórica, hermano, para que podamos comprender por qué el Señor le dice a la iglesia cada una de esas, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a leer, hermano, lo que el Señor le dice, es bien amplio, pero a la vez es un poco limitado, porque, hermano, nosotros no sabíamos qué era lo que sucedía en ese momento. Gracias, pastor. Eso que sucedía en ese momento, hermano, en cada uno de los lugares, ¿verdad? Entonces vamos a ver la iglesia de Pérgamo, hermano. La iglesia de Pérgamo lo que significa es fortificar. Entonces mire, hermano, según la historia, dice que entre los siglos tercero y segundo antes de Cristo, Pérgamo gozó de una época de máximo esplendor. En ella se alzaron templos helenísticos de mayor envergadura, como el altar de Zeus y el santuario de Atenea. Pérgamo significa elevación o altura, ya que estaba construida sobre una colina. Representa perfectamente el espíritu de aquella época cristiana, llena de popularidad, prosperidad, comodidad, orgullo, política mundana y apostasía. Bien, hermano, eso pareciera que estuviéramos viéndolo en este final de los tiempos, ¿verdad, hermano? Para poder nosotros entender qué es lo que estaba pasando ahí. Había mucha opulencia, que se hicieron, hermano, templos de gran envergadura como el altar a Zeus, ¿verdad, hermano? Usted sabe que Zeus es el dios de los truenos, y Atenea, hermano, no me recuerdo de esta diosa, pero creo que aquí la tengo escrita aquí que era lo que significa cada uno de ellos. Entonces, hermano, era algo impresionante lo que se vivía en esa época. Como lo que estamos viviendo en este final de los tiempos. Usted ve, hermano, que se hacen megatemplos, ¿verdad? Pero no estamos hablando de los cristianos que también hacen templos grandes, sino templos, hermano,
enormes, ¿verdad? Como las mezquitas que hacen los de la religión musulmana, ¿verdad? Hermano, lo respetamos y ahí ellos, ¿verdad? Pero le digo, hermano, hacen unas cosas a templos, hermano, templos a dioses paganos, ¿verdad? Entonces, hermano, en ese tiempo, imagínense cómo era. Y ahora nosotros también estamos viendo una época muy parecida. Mire esta fotografía, hermano, que era la ciudad de Pérgamo, según está en un dibujo hecho a mano de la época, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo era la situación, hermano. Mire cómo estaba como en una colina con templos, hermano, arquitectónicamente espectaculares. Como lo hay ahora, ¿verdad, hermano? Hay templos a dioses y inclusive, hermano, a ídolos, ¿verdad? E imágenes, hermano, con un esplendor enorme, ¿verdad? Que usted sabe que ha visto alrededor del mundo que hay. Entonces, hermano, en esta ciudad era la más grande de la zona y llegó a ser la capital de la provincia romana de Asia Menor y un importante centro cultural. Hermano, pero qué clase de cultura, ¿verdad? Pero no voy a meter en eso, hermano, porque no es tanto la historia lo que me interesa, sino qué es lo que le dice al Señor a la iglesia de cada lugar. Entonces, hermano, dice, albergaba una biblioteca con más de 200,000 libros. O sea, los pergaminos tenían su origen en Pérgamo. Por eso es que se llama Pérgamo, hermano, porque eran pergaminos los que habían. Imagínense tener más de 200,000 pergaminos, hermano, ¿verdad? Ya escritos a mano. La etapa histórica de esta iglesia, dice, de la etapa histórica de esta iglesia, hermano, comenzó en el año 313 después de Cristo, cuando la persecución había terminado gracias al edicto de Constantino. Una vez que la persecución terminó, comenzaron a introducirse una serie de errores malos a la iglesia de Pérgamo que sufrió bajo las influencias paganas. Entonces, hermano, ahí cuando eso es la historia en sí, cómo era, hermano, cómo era ese lugar. Entonces, por eso, como empezaron, hermano, a meterse una serie de errores en las iglesias, en la iglesia cristiana, unos hermanos de la iglesia, principalmente a la iglesia de Pérgamo. Por eso es que el Señor le habla a la iglesia, escríbele al ángel que está en la iglesia de Pérgamo. Entonces miremos, hermano, que era, perdón, hermano, estoy un poco afectado porque me ha tocado predicar, pelear, batallar, todo, hermano, pero ha sido hermoso. Entonces, hermano, miren, como dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 13 al 16. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Mire, hermano, qué lugarcito que le tocó vivir a esta iglesia, ¿verdad? Hermano, el Señor le dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú has tratado de hacer, yo sé cómo te has querido comportar, yo sé cómo estás y sé dónde moras, yo sé dónde está ubicada. Mire, hermano, eso es lo glorioso del Evangelio. El Señor sabe dónde están todas las iglesias, dónde está directamente cada congregación. El Señor las conoce, hermano, conoce a cada ministro. Nos conoce a nosotros, hermano. Sabe con qué intenciones nos podemos mover y todas esas situaciones. Mire, y dice, yo lo conozco donde estás, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, importante esto, hermano. Que cree en el Señor, retiene el nombre, está, hermano, no niega la fe. Dice abiertamente que son cristianos, que son seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Que eso es un cristiano, hermano, que somos discípulos de Cristo, que queremos caminar en las huellas del Señor, ¿verdad? Para que nosotros podamos alcanzar esa estatura. Y dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Me está diciendo, eres buena. Estás metida en un lugar de mucha perdición, de pecado, ahí donde mora Satanás.
¿verdad? Ha retenido, ¿verdad? Que ha sido mi testigo fiel, como en los días de Antipas, donde murió, ¿verdad? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, o a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, hermano, la doctrina de Balaam, usted sabe, hermano, quién era Balaam, que era un profeta que el Señor había levantado. Era un profeta que tenía visión, por eso él mismo dice, con los ojos abiertos, pero caído. Entonces, la doctrina de Balaam, hermano, como en este final de los tiempos sucedía, vender directamente el don que Dios había puesto en él. Porque, hermano, él sabiendo que era un profeta de Dios, se vendía para maldecir al pueblo de Dios. Usted sabe, hermano, que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, a maldecirlo y proclamar una palabra negativa, una palabra de maldición ante los hijos de Dios. Pero hasta el rey se enojó y le dijo, ¿cómo es que yo te contrato a ti? Parafraseando este libro, hermano, ¿cómo es que yo te contrato a ti para que maldigas al pueblo de Israel y terminanos bendiciéndolo? Como que no es un buen negocio de haber dicho él, ¿verdad? Hermano, pero él sabe qué es lo hermoso, lo que él le contesta. Y le dice, yo no puedo maldecir a un pueblo a quien Jehová no ha maldecido. Entonces, ahí viene algo glorioso para nuestra vida. Ahí viene algo bien precioso, hermano, porque pueden hablar palabras de maldición en contra tuya, te pueden decir lo que sea, pero si Dios no te ha maldecido, ay Dios, hermano, así te va. Esas maldiciones Dios las convierte en bendiciones y trae un renuevo a nuestra vida, ¿verdad? Entonces dice que enseña a Balac a poner tropezo ante los hijos de Israel. Entonces, hermano, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren, esto es bien importante que nosotros lo podamos estudiar en este final de los tiempos. Porque hay iglesias, hermano, que por no tener doctrina enseñan al pueblo de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano, yo no quiero caer en un legalismo y empezar, que usted va a creer que estoy señalando a alguien. Pero, hermano, esos pastores que aún le dicen, hermano, que celebrar la Navidad no es malo, como ya pasó, ya se lo puedo decir con libertad, hermano, que no es malo, y que se coma su tamal, y lo que están haciendo es sacrificándolo a un ídolo. Es que para Semana Santa no importa que si usted come esto, come lo otro, ¿verdad, hermano? Entonces yo no estoy diciendo que usted lo tire, sino que estoy diciendo, ¿por qué, hermano? Mire, ¿por qué tenemos que comer tamal para el 24 o fiambre para el día 1 de noviembre? Ay, es que yo puedo orar, hermano. No, eso es una comida sacrificada a los ídolos. Entonces, hermano, nosotros no tendríamos que participar de esa mesa. Pero al no enseñarle al pueblo por qué no se debe de hacer, se le está permitiendo que se contamine con comida sacrificada a los ídolos. Porque, hermano, en el Evangelio dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Lo bueno lo retengo y lo malo lo rechazo. Entonces lo que había que rechazar ahí sería, hermano, las cosas que todo el mundo hace. ¿Por qué vamos nosotros, hermano, como hijos de Dios, a participar de las mismas obras que hacen los impíos, los que no tienen esperanza, los que no conocen del Señor? No podemos nosotros participar de eso, hermano. Mire, lo preocupante de esto, que el Señor nos sacó de Egipto. Usted sabe que cuando el Señor llegó a nuestra vida, nos redimió, nos cambió, nos transformó, nos sacó de muerte a vida y nos dio libertad, quitó de nosotros la opresión que había de Egipto y nos dio libertad. Por medio de la sangre bendita del Cordero nos hace nuevas criaturas. Entonces, el Señor nos saca de Egipto, pero ministros que quieren volverlos a meter a Egipto. Entonces, eso es poner tropiezo ante los hijos de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual
espiritual, no el Israel nación, sino como el Israel espiritual. Pero como dice la palabra, que todo lo que le sucedió a ellos es sombra y figura para nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros no podemos venir y participar de eso mismo. Que lo que todo, como lo hace el mundo, nosotros también lo vamos a hacer. Acuérdense, hermano, que nuestra ciudadanía no es de aquí. Acuérdense que nosotros no somos un pueblo escogido, somos un pueblo diferente, con leyes diferentes, hermano, con guianza diferente. Las leyes que hay en nosotros, hermano, están escritas en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos nosotros discernir qué cosas es conveniente y qué cosas no. Pero hay un pueblo, hermano, como es niño espiritualmente, es llevado y es traído con cualquier viento de doctrina. Que le dicen tal cosa y dice amén. ¿Pero por qué? Porque no le predican la palabra como es. Yo no puedo caer en un legalismo y decirle a usted, no coma o coma. Lo que sí puedo hacer es explicarle la palabra para que la misma palabra lo redarguya a través del Espíritu Santo y lo haga escoger lo que a Dios le agrada. Pero yo no puedo decidir por usted, porque, hermano, si yo lo obligo a usted a hacer algo que en su corazón todavía está, solamente es apariencia. Solamente es aquello, hermano, de que, bueno, lo voy a hacer para complacer al hermano o para complacer a la hermana tal, pero solamente para eso, pero no porque realmente en mi corazón haya el anhelo de ser transformado. Entonces, cuando yo le explico a las personas, mire, hermano, esto dice la palabra, ¿por qué no lo podemos hacer? Pero es decisión suya, es decisión suya, hermano. Mire, para hablar un poco más de las fechas que acaban de pasar, ¿verdad? Usted sabe, hermano, toda la historia de dónde está, por qué viene el árbol y todo eso. Entonces, pero si el Señor no lo agarra, no le explica y no le quita la venda, hermano, va a seguir igual. El apóstol Germán Ponce contaba que cuando nosotros pertenecíamos a la iglesia de Elim, desde ahí nos ministraban, hermano, de que esto no es del Señor, aquí es una fiesta pagana, la Navidad, por decirle algo, ¿verdad? La Navidad. Entonces, hermana, cuando él conoció a hermana Ninoshka, que ya partió de la presencia del Señor, hermano, ella venía de otra congregación donde sí les permitía, hermano, poner árbol, que el pastor se ponía hasta gorro de Santa Claus y toda esa situación, ¿verdad? Entonces, viene, hermano, y él le explicó, y con bases bíblicas, ¿verdad? O sea, no solamente lo que yo digo, porque el legalismo lo que hace, usted deja celebrar la Navidad, porque eso es pecado. No, hermano, es el Señor el que va a hacer la obra. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Y le voy a poner un ejemplo bíblico, cómo trabaja el Señor. Entonces, hermano, dice que cuando ella le dijo, y él explicó en la base doctrinal, y le digo, ¿comprendiste, mi amor? Le digo, sí comprendí, pero a mí me gusta el arbolito. Y pongámoslo. Entonces, el apóstol Germán tuvo que esperar un tiempo para que le fuera revelado a ella, para que no fuera a caer en un legalismo y pensar, hermano, que era porque por obligación hacerlo, ¿verdad? Porque eso en el evangelio no se hace nada por obligación. Entonces viene él y esperó, dice que como a los 2 años o 3, no me recuerdo bien exacto, y ella le dijo, vamos a ir por el arbolito. Él le dijo por molestarla, no, yo ya no quiero más árbol, ya entendí que eso no es del Señor. Y ella ya dejó y entendió toda esa situación, pero a veces uno tiene que esperar por amor. Pero eso no quiere decir que uno no le explique a las personas que a Dios no le agrada. Y le digo, pero si hay pastores que no tienen esa revelación y que no han entendido la palabra de Dios y quieren seguir haciendo, lo que están haciendo es poner un tropiezo al pueblo de Israel. Lo ponen, hermano, porque deberían decirle, mira, esto es lo que yo creo. Pero la palabra dice, pero como no estudian la palabra,
Entonces solo se dejan guiar por lo que dice algún comentarista, por lo que dice algún historiador o por lo que dice alguien, un humanista, ¿verdad? No lo que dice la palabra. Hermano, porque cuando uno traslada un consejo, nosotros como ministros lo tenemos que hacer en base a la palabra, no en base a historias, no en base a pensadores humanos, que hay buenos, los respetamos en el nombre de Jesús. Pero hermano, lo que usted quiere encontrar de consejo en la palabra de Dios, lo encuentra. Si usted quiere hablar, hermano, de lo que quiere hablar, hay un texto para cada eso, ¿verdad? Para podérselo poner y no poner un historiador. Entonces, hermano, ¿por qué le digo todo esto? Porque el Señor no obliga a nadie. Mire, un ejemplo claro de esto es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, usted sabe que andaba con el Señor, pero no dejaba la espada. Ahí andaba con espada. Y hermano, y el Señor nunca le dijo: Pedrito, si vas a andar conmigo, si vas a querer pertenecer a esta congregación, querés pertenecer al discipulado del maestro, tienes que dejar la espada. No, hermano, nunca le digo eso. Si usted encuentra el texto, por favor, se lo encargo que me lo envíe. Pero, hermano, lo único que el Señor le dijo: Pedro, cuando eras joven, cuando eras inmaduro, cuando no habías crecido, ibas y querías, hacías tu voluntad. Querías actuar como tú crees que es lo correcto de actuar. Pero cuando seas viejo, cuando madures, cuando hayas tenido experiencias, otro vendrá que te ceñirá y te llevará a lugares que a ti no te agradan. ¿Por qué no se juntaba con los gentiles, verdad? Estaba hablando del momento del Espíritu Santo que había de venir sobre él. Entonces, hermano, yo como pastor no puedo obligar a nadie a que haga algo, hermano, porque si no se vuelve un legalismo. Entonces yo lo que tengo que hacer es explicarle, hacerlo, hermano, y poder en el nombre de Jesús que ellos puedan entender a través de la guianza del Espíritu Santo y convertirse de sus malos caminos. Por eso vuelvo y repito el texto: si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. Por más que uno se desgaste queriendo hacer las cosas, hermano, no va a entender la gente, hasta se va a enojar. Pero si es el Señor el que hace la obra, ay, papito, eso no va a pasar nada. Entonces miren cómo dice el siguiente texto, el 15. Y también tienen, hermano, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, hermano. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Usted sabe, hermano, que la espada que sale de la boca del Señor es su palabra. Hermano, esa palabra. Entonces, mire, esta iglesia donde estaba el trono es un lugar, era un centro religioso donde habían templos importantes para Zeus, Atenea, Apolos, Esculapio, Dionisio y Afrodita. Pero se mantuvo firme en medio de espíritus engañosos, de doctrinas de demonios y también en medio de la aflicción y persecución. Hermano, imagínense, ellos tenían todo eso, se mantuvo firme. Pero si yo le digo: arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces, eso mismo que le pasaba a esta iglesia sucede en este final de los tiempos. Por eso es que yo le decía, hermano, que es bueno que lo miremos, hermano, para poder nosotros comprender qué es lo que el Señor quiere mostrarnos. Mire cómo dice en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1: pero el Espíritu dice claramente, hermano, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermano, eso es lo que está pasando en este final, hermano. Hay espíritus engañadores. Hermano, mire, perdone, yo no quiero hablar mal de nadie, pero hermano, si usted mira
Mejor, mire usted en Facebook, hermano, o en YouTube, busque videos de las cosas que hacen algunas iglesias en este final de los tiempos, hermano. Mire, hermano, hay unas aberraciones que uno se queda asustado y uno dice, ¿cómo es posible que esta gente pueda aceptar tal doctrina? Hermano, mire, es que es cosa, hermano, son doctrinas de demonios, hermano, que uno, Padre Santo, y con el supuesto en el nombre del Señor Jesús. Mire, hermano, tal vez no me lo va a creer, pero si no me cree, búsquelo en YouTube, hermano, búsquelo. Hay una iglesia que es de morenos. Esta iglesia, hay un pastor ahí, hermano, que predica que aquellas jovencitas que perdieron su virginidad en fornicación, que no se habían casado, pero habían tenido relaciones sexuales, hermano, que él puede pedirle al Señor que las perdone para que se puedan casar. Pero para que venga ese perdón, él las tiene que ungir con aceite. ¿En dónde cree usted que las unge con aceite? Hermano, mire, es increíble cómo ellas pasan, se quitan su ropa interior y se paran frente a él y se levantan para que él unja con aceite. Hermano, qué aberración. Es un espíritu de demonio. Hermano, y lo tremendo es que la gente va y cree. Hermano, es que mire, es que hay unas cosas, hermano. Mire, hay una asquerosidad, hermano, ahí metido en todas esas cosas, va aparte de ese, que la saliva ungida, que el supuesto pastor, ¿verdad? El supuesto pastor, hermano, tiene que escupir en la boca de los demás para que cambie su hablar. Hermano, es que son cosas que uno dice, Padre Santo, como esta gente, hermano, esta gente cómo puede realmente dejar el camino recto, como dice segunda de Pedro, hermano, capítulo 2 y versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermano, ahorita económicamente, hermano, mira, mucha gente ya no cree en el Señor porque se han dedicado solamente a lo económico. Yo no estoy hablando mal del evangelio, hermano. Lo que estoy hablando es mal de aquellas, hablando de aquellas malas personas que están destruyendo la verdad, porque son demonios los que están siendo utilizados, están utilizando a esa gente para que muchos se vuelvan enemigos del evangelio y digan, yo no quiero nada de eso. Hermano, porque una persona que por pensante dirá, yo no voy a llevar a mi hija para que le hagan una cosa de esa, yo no me voy a poner para que gérmenes me lance a la garganta, yo no me voy a llegar para que me digan, hermano, tengo una profecía para usted, pero tengo que ir a su casa y cobrar. No, es muy diferente cuando a alguien le da una ofrenda, pero yo no voy a poner una tarifa. Yo no voy a poner una tarifa, hermano. Por eso es que hay muchos ahora, hermano, que se dicen ser profetas y van a los lugares y quieren que los lleven a buenos hoteles, que, hermano, que tengan una carpa con fruta y fruta fresca y toda la cuestión, y que ellos solo pueden estar ahí y toda la situación. Hermano, perdonen. Eso es amar un premio, ¿verdad? Hermano, ¿quién de los varones de Dios que la mencionan la palabra de Dios actuó de esa manera? Yo no estoy diciendo que no se le dé una ofrenda, yo no estoy diciendo que no se atienda a un siervo de Dios, porque, hermano, merecen honra, porque sobre ellos hay una gloria. Pero no podemos actuar nosotros de una manera, hermano, de que ya casi rindiendo pleitesía y apostándolos, y que si no, hermano, y que vayan cobrando. No es que va a venir el profeta, va a cobrar tanto, y dice que si no le va a caer la maldición de Tutankamón si no le damos ofrenda. Hermano, eso es una doctrina, ese es el camino extraviado de Balaam. Entonces, hermano, todo eso tiene que cambiar en este final de los tiempos. Mire, tenía un error que era el amor al dinero,
y su doctrina, que servía para poner tropiezo a participar de alimentos sacrificados y cometer inmoralidades sexuales. Los nicolaitas, según los comentaristas, dicen que Nicolás, que significa destrucción del pueblo, es decir, que había sido llamado para administrar la ración de las viudas, pero que apostató de la fe. Hermano, mire lo que significa eso, que la destrucción del pueblo. Su doctrina consiste en que el pueblo debe mandar dentro de las iglesias quitando la autoridad a los ministros, o bien que el ministro pretenda enseñorearse de la iglesia. Mire dos errores bien grandes, hermano. Por eso, hermano, con todo respeto, ¿verdad?, no es que dentro de una misma congregación se formen iglesitas, ¿verdad?, hermano, porque el ministerio es el de la cabeza, es un siervo, ¿verdad? Hay departamentos, pero no ministerios, que son diferentes, ¿verdad? El ministerio de el ministerio de lo otro, el ministerio de aquí, hermano, porque se están formando iglesitas dentro de la misma iglesia. Mire, pongo un ejemplo. Si está el ministerio del departamento de niños, ¿va?, por decirle algo, ¿verdad?, para no aludir a nadie, ¿verdad?, porque podría decir caballeros, damas, diáconos, también va a estar el departamento este. El departamento este compró una cafetera, compró una mesa, ¿verdad?, y compró sillas. Entonces viene, hermano, y dice: esto es del departamento del ministerio de Tata, ¿verdad? Este es del ministerio de varones o del ministerio de mujeres. Entonces compramos esto. Y eso no lo pueden tocar. Eso no es para otro ministerio. Esto es de nuestro ministerio. Mi hermano, perdone, se volvió ahí dentro de ahí dentro de la congregación, se formaron iglesitas. Entonces eso termina, hermano, entonces termina que el pueblo debe de mandar dentro de la iglesia. Yo no estoy diciendo que no hayan departamentos, pero tienen que estar bajo una autoridad, bajo una cobertura. Que las cosas que se compren, hermano, tienen que ser para la congregación. Por eso es que le digo, hermano, ahora, cuando el pastor se enseñorea de las ovejas, son mis ovejas, mi iglesia, mis diáconos, mis diaconisas, mis servidores, mis hermanos. Se está enseñoreando, ¿sabes? Yo no puedo decir que son mis ovejas, porque yo no pagué en la cruz del Calvario por ellas, sino que pagó fue el Señor. A Él le pertenecen, yo solo soy administrador. Entonces, hermano, mire cómo cambia el concepto totalmente cuando hay una doctrina que es sana, no una doctrina errónea. Porque, hermano, si se forman grupos dentro de la iglesia, todos van a querer llevar agua por su molino. Y hasta va a llegar un momento en que no van a reconocer ni la autoridad del pastor. Vaya, le pongo un ejemplo, hermano. Otro ejemplo, pues. El departamento de alabanza, ¿va? O sea, hermano, el grupo de alabanza. Primero tiene un grupo, tiene un nombre de un grupo que es independiente. No dice el grupo de alabanza de la iglesia tal, sino que está hablando del grupo de alabanza, los herederos de Cristo, ¿verdad? Por decirle algo. No pertenece entonces a la congregación. O sea, no es de la congregación, es independiente. Porque nosotros no somos de la iglesia tal, sino, por ejemplo, que aquí hubiera en la iglesia, ¿verdad? Nosotros siempre representamos alabanza de iglesias, de ministerios Ebenezer en Sanarate. Así nos presentamos en todos lados. Entonces, hermano, cuando dicen, hermano, ¿será posible de que venga usted a ministrar la palabra y que traiga la alabanza de la iglesia? No es ni mi alabanza, es de la iglesia. Entonces, mire, hermano, cómo cambia completamente el concepto de las cosas. Pero es por falta de doctrina, por falta de entendimiento, por falta, hermano, de enseñanza. De falta de enseñanza. Como son independientes, no tienen una cobertura, no reconocen autoridad. Entonces, como ellos no reconocen autoridad, tampoco ellos lo reconocen como autoridad.
Entonces se vuelve un círculo vicioso. Pero nosotros empezamos a seguir el orden del Señor, ¿verdad, hermano? Que Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, la cabeza del varón, o la cabeza del ministro, el ministro, la cabeza de la iglesia o de la esposa, ¿verdad, hermano? Entonces, ahí en ese orden, es una bendición sacerdotal la que cae. Pero si ya la iglesia quiere gobernar y se está pasando sobre la autoridad del ministro que Dios puso ahí, de la cabeza que Dios puso, entonces se volvió un desorden. ¿Por qué? Porque no se le instruyó correctamente. Entonces, como dice, así como la lluvia cae sobre la cabeza y llega a las barbas, hermano, y llega al borde y llega a las vestiduras, aún hasta el borde de las vestiduras. Entonces, no pueden crearse, hermano, de una manera de crearse ministerios dentro de un ministerio, ¿verdad? Porque entonces el ministerio pastoral es igual que el ministerio de alabanza, es igual que el ministerio de caballeros, es igual que el ministerio de damas, es igual que el ministerio de niños. Todo es un mismo, son diferentes ministerios dentro de una. Entonces, hay una cabeza, hay un orden. Entonces, de ese orden, de esa cabeza sacerdotal, tiene que caer. Pero hermano, ahora se forma como una asociación. Hay iglesias, hermano, donde le hablan y donde dice, hermano, nosotros elegimos, se busca pastor. Se busca pastor, se le ofrece casa pastoral, salario tanto al mes, se le da vehículo y toda la cuestión, pero él no puede decidir. ¿Por qué? Porque hay una asociación dentro de la iglesia. Hermano, eso es una enseñanza, hermano, que lleva a la destrucción del pueblo, porque no hay un reconocimiento de autoridad. Por eso es que un ministro es puesto por el Señor, no es puesto por ningún hombre. Hermano, no, aquí no es que voy a cambiar al ministro, lo voy a cambiar de iglesia como cambiar al párroco de parroquia, ¿va? No, hermano. Por eso le digo, tiene que haber definitivamente un orden. Por eso es que, ¿qué dice la palabra? No que digo yo, ¿qué dice la palabra? Hermano, mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mire, hermano, cómo habla la palabra de Dios. De veras, no está hablando de otra cosa, hermano. Ahí sí lo que dice, apacentad, apacentad. Entonces, ¿cómo apaciento yo a la grey del Señor? Hermano, ¿cómo se apacenta la grey? O sea, las ovejas que el Señor nos dio a cuidar, ¿cómo las tenemos que apacentar nosotros? Hermano, ¿con pasto nuestro o con pasto que viene de lo alto? Respóndase usted. Hermano, por eso es que yo no puedo traer un pasto ajeno para alimentar, para apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, porque es de Él. Mire cómo es la grey de Dios, la grey de Dios. No está diciendo que es la grey de un hombre, no está diciendo que es la grey de un ser humano, sino que es de Dios. Entonces, ¿de dónde tengo que yo conseguir el alimento para dárselas a la grey? De Dios. ¿Y cómo se consigue eso, pastor? Doblando nuestras rodillas, pidiéndole al Señor, Padre, danos el mensaje. Padre, dame el alimento que tu pueblo necesita. Dame esa palabra, Señor, que pueda traer esa edificación, ese consuelo, ¿verdad? Que pueda, Señor, esa palabra ser acomodada en el corazón de tus hijos y de tus hijas, para que crezcan, para que te conozcan, para que se enamoren de ti, Señor, no para que se enamoren de mí, no para que me imiten a mí.
hermano, sino para que te imiten a ti. Entonces ahí yo tengo que seguirlo, hermano. Y no por fuerza, ¿verdad? No por fuerza. Esta iglesia es mía, esta yo la fundé, no, hermano, no es por fuerza. Esto es el Señor. Esto, hermano, todo lo que usted ve aquí es de el Señor, al servicio del Señor, del Señor. Por eso les digo, hermano, no se pueden crear departamentos dentro de no se pueden crear ministerios dentro de un ministerio. Imagínense, hermano, que está el ministerio de alabanza. Cada quien compró sus instrumentos, ¿verdad? Hay instrumentos que definitivamente, hermano, como son muy personalizados, como la trompeta, saxo, ¿verdad, hermano? Que son de viento, por más que uno las quiera tener, las puede tener, pero la boquilla es de ellos, ¿verdad? Pero si cada uno de ellos lleva su instrumento, porque es el ministerio y quiero que se oiga bien, de repente no, nos vamos de aquí y nos vamos con todo y todo, porque son nuestros, es nuestro. Pero si la iglesia tiene que proveer, tiene que llevar, hermano, que los instrumentos, todo lo que usted ve aquí, hermano, esto es de la iglesia. Es de la iglesia. Es para darle la gloria y la honra al Señor. Pero miren, yo no sé ni por qué me estoy deteniendo tanto ahí, pero hermano, sí es necesario explicarlo. Porque si no, estamos trayendo doctrinas erróneas dentro de la iglesia del Señor, que los pueden llevar a una destrucción del pueblo, porque no van a reconocer autoridad, no van a reconocer que hay una autoridad que fue puesta por el Señor, que no fue puesta por ningún hombre, sino que es puesta por el Señor y que el Señor lo va a respaldar, el Señor lo va a llevar. Hermano, porque hay muchas iglesias que dan privilegios para que la gente no se vaya. Y no se trata solamente de eso, hermano. Sí, hay hermanos que tienen que ser capacitados, enseñados, ministrados por parte del Señor para que puedan, así como dijo el Señor, apártenme a Pablo y a Bernabé, que me son útiles en el ministerio. A Timoteo, hijo en la fe, hermano, pero habían sido ministrados de parte del Señor. Entonces, yo creo, hermano, con todo mi corazón, que nosotros debemos ya, en el nombre de Jesús, desechar toda doctrina errónea y pedirle al Señor que sea Él el que sostenga cada pastor, hermano, que podamos nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, llevar, hermano, la provisión a la casa para que el nombre del Señor sea exaltado, ¿verdad? Y no crear iglesitas. Que no venga, hermano, que el pueblo tiene que gobernar. Porque mire, cuando el pueblo gobierna, van a venir, hermano, los jóvenes se nos están yendo. ¿Qué hacemos con ellos? Es que a ellos les gusta la música un poquito más rock. Entonces hay que ponerles música rock. Bueno, perdón, estamos haciendo mercancía de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? Sí, hermano, cierto que tienen que tener un privilegio diferente. Inclusive los cultos de ellos son de una manera diferente, pero no es lo que el pueblo quiera. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que le ministremos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que le ministremos? Bueno, porque cuando las iglesias son muy permisibles, hermano, se ve una situación de que hay un montón de ahí, pero ¿qué hay? Si realmente están siendo transformados o no, ¿verdad? Entonces, hermano, yo no estoy hablando mal de nadie, solamente le estoy predicando la palabra, ¿verdad? Y miren, me volví a quedar solamente con una iglesia, hermano. Entonces, yo creo que tenemos que seguir, hermano, la próxima semana, porque solamente tengo, solo me quedé con una iglesia, hermano. Y entonces creo que tenemos que pedirle al Señor. Entonces yo creo que la otra semana, lo voy a dejar hasta ahí, hermano. No sé por qué me entretuve tanto ahí, ¿verdad? Entonces, es que estaba buscando en la otra, ¿verdad? Entonces, perdón. Gracias, hijo.
Este no es. Él es el hermano, es el encargado de todo esto, ¿verdad? Bueno, esta es la otra que ya tenía, pero es que me hace falta. Sí, pero dejémoslo ahí, este aquí. Entonces aquí le puse la continuación de las 7 iglesias, pero creo que no va a dar mucho tiempo para iniciarlo, hermano, porque tenemos que verlo y empezar en el nombre de Jesús, porque nos tocaría la iglesia de Tiatira, hermano. Y creo que lo voy a dejar ahí porque me quedan solo 8 minutos para terminar y, y seguir la próxima semana, ¿verdad, hermano? Con las 7 iglesias. Pero yo lo que quiero hacerlo, quiero, hermano, en el nombre de Jesús, poder trasladarle a usted, hermano, que como esas influencias que estaban sucediendo, descritas en el libro de Apocalipsis, que sucedieron en la historia, como que se están volviendo a repetir. Hermano, como que lo que sucedió al principio está volviendo a suceder en el final. Entonces, hermano, yo creo que nosotros tenemos que prestarle atención a eso. Hermano, perdone, yo no es que quiera descalificar o calificar a las iglesias, sino que únicamente le estoy trasladando. Tampoco le estoy diciendo, es que Benecer es la última Coca-Cola del desierto, hermano, porque todos tenemos pies de barro. Si no salimos en una, salimos en otra. Pero lo que anhelamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, hermano, es escudriñar las escrituras, porque parece que en ella encontraré la vida eterna. Por eso es que el Señor dijo, si mi palabra permaneciere en vosotros, ¿verdad?, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si mi palabra permaneciere en vosotros, seréis verdaderamente libres. Entonces tenemos que escudriñar qué dice la palabra. Hermano, que en base a la palabra podamos agarrar, pero no agarrar un texto y, hermano, y hablar de mis conceptos, sino hablar qué dice. Por eso es que, hermano, en este estudio pastoral es que nos da el tiempo de poder nosotros, en el nombre de Jesús, agarrar parte de la historia, ver qué sucedía en cada puerto, hermano, qué sucedía en cada una de las ciudades, hermano. Mire, por ejemplo, hermano, la que vamos a ver la semana entrante, solo se lo voy a adelantar para que usted mire qué es lo que estoy tratando de hacer. Hermano, estaba la iglesia de Tiatira, que significa perfume y sacrificio en el parto. Eso significa Tiatira, hermano. En la Tiatira es en la actualidad es Aquishar, o no sé cómo así se llama, hermano. Es una ciudad que se llama Aquishar, que es en la actualidad, hermano, con carreteras, no sé si usted lo logra ver ahí, hermano, con carreteras bien preciosas, ¿verdad, hermano? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que tiene una población aproximadamente de 40,000 personas, habitantes, hermano, y pertenece a Turquía. Se pueden ver todavía las ruinas de un antiguo templo pagano, hermano, que es algo que era lo que estaba antes de la iglesia. Esas es las ruinas que se ven ahí, que le puse primero, ¿verdad?, que significa perfume. Esas es las ruinas de un templo pagano en ese entonces. Y mire que le voy a leer así rapidito. Esto hasta ahí lo voy a dejar, lo que la otra semana vamos a seguir ahí. Dice que muy famosa por la gran industria de teñido de telas, era una ciudad pequeña, pero contaba con un centro comercial estratégicamente localizado en la ruta antigua de comercio. Por su actividad en el comercio, esta ciudad había establecido muchas sociedades como panaderos, herreros, alfareros, tintoreros, tejedores y otros oficios, convirtiéndose en una de las principales arterias del Imperio Romano. Todo el que trabajaba, incluyendo cristianos, tenía que formar parte de las reuniones de los gremios. De no ser así, no podía permanecer en el negocio. O sea que tenían que tener como una asociación, ¿verdad? Estos clubes se reunían con frecuencia con el objetivo de comer juntos, pero esa comida estaba relacionada con una ceremonia religiosa, la adoración de los ídolos eróticos del mundo griego, y estaban dedicados a sensualidades libertinas, hermano. Mire, ¿y qué le dice el Señor en Apocalipsis 2, 19 y 25? Yo conozco tus obras y amor
y fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. O sea que había crecido en obras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermano, ahí lo voy a dejar porque me quedan 3 minutos. Solo lo voy a dejar, como se dice en buen chapín, picado, ¿verdad? Para que la otra semana podamos ver qué era lo que sucedía en esta ciudad de Tiatira, hermano. Y cómo en este final de los tiempos está sucediendo, ¿verdad? Que espíritus jezabélicos están llegando, se están introduciendo en las congregaciones. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se introducen espíritus jezabélicos dentro de las congregaciones? Porque hay que darle a la gente lo que la gente quiere. Entonces terminan haciendo cosas, hermano, que lo llevan a fornicación. Usted sabe que una fornicación, hermano, es una relación sexual ilícita, ¿verdad? E inclusive hay congregaciones donde se permite todo esto. Pero, hermano, eso lo vamos a ver la próxima semana, y que el Señor, hermano, tenga misericordia de nosotros y que nos pueda permitir que en este final de los tiempos seamos guardados, y que la doctrina, la sana doctrina que está descrita en la palabra, nosotros podamos vivirla, hermano, ¿verdad? Porque no se trata de señalar, no se trata de decir que somos los mejores, sino lo que se trata es, hermano, que la gente le sean abiertos sus ojitos espirituales. Que sea así como el apóstol Pablo, ¿verdad, hermano? Que cuando era Saulo, le cerraron los naturales porque él creía que lo que estaba viendo era lo mejor. Y le abrieron los espirituales para que pudiera contemplar el mundo espiritual. Entonces nosotros como ministros, hermano, tenemos que enseñarle a las ovejas qué es lo que el Señor quiere. Yo le digo esto ahí en su corazón. Ustedes, si usted dice, no, hermano, usted es tan exagerado, o está apelando a tal. No, hermano, no estoy haciendo eso. Solamente se lo dejo ahí en su corazón, para que sea usted el que juzgue y que vaya a la palabra y busque en la historia y va a entender. Y si quieren ver en la actualidad, solo métate en Facebook y ponga iglesias como las que están ahí, con las descripciones que habían ahí, y va a ver qué gran cantidad la que hay, ¿verdad, hermano? Que hay muchas personas que están utilizando el ministerio, hermano, únicamente por dinero, ¿verdad? Como dijo una señora que se dice ser profeta, a punta de dólar te meto en el cielo. Hermano, ni aunque juntara todos los billetes de dólar de todo el mundo, ni aunque los juntara, no podría meterse ni ella, ni mucho menos alguien, diciéndole, Señor, te cambio una salvación por billetes de dólar. ¿Va? Imagínese, hermano, ¿verdad? Bueno, oremos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nos guardes de todas aquellas cosas que el enemigo quiere traer en este final de los tiempos y quiere desviarnos, como lo hizo con la iglesia del principio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos suplicando, que obres en nuestra vida, Señor, y que tú te levantes a favor nuestro en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos, guárdanos, Señor, y que podamos, Padre, tomar autoridad sobre aquellas cosas negativas, pero que sean abiertos nuestros ojos para poder entender lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, amada hermana. Si usted quiere mandar sus comentarios, quiere mandar sus aportaciones, la recibimos en el nombre de Jesús. La recibimos, hermano. La recibimos en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos nosotros ser transformados por medio de la palabra. Manda tus comentarios, manda, hermano, sigue mandando tus aportaciones
en el nombre de Jesús y podamos enriquecer los temas a través de tus preguntas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si Dios nos lo permite, nos vemos mañana a las 9:30 de la mañana, donde levantaremos un culto de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. No faltes, ven, que el Señor tiene cosas extraordinarias para tu vida. En el nombre de Jesús bendigo tu casa, tu familia, y que el Señor permita que reposes esta noche y que sean renovadas tus fuerzas para que el día de mañana nos juntemos para adorar al Señor. Amén y amén.